Hola y bienvenidos y bienvenidas a este tercer módulo sobre visualización de datos con Google Data Studio. Al finalizar este módulo, ustedes deberán ser capaces de crear un dashboard interactivo, exportar a PDF su dashboard y potencialidades comprender las potencialidades de los dashboards. En este módulo veremos cómo utilizar fuentes de datos para Google Data Studio, elaborar un dashboard o tablero de control y exportarlo en PDF. Entonces, vamos a comenzar. Google Data Studio es una plataforma provista por Google que facilita. Google Data Studio es una plataforma provista por Google que permite la elaboración de dashboards o tableros de control interactivos de forma fácil y rápida. Este se comporta de la siguiente manera. Permite conectar nuestra plataforma hacia diversas fuentes de datos, luego crear gráficas y visualizaciones con estos y nos ofrece una gran cantidad de opciones para compartirlo, ya sea compartirlo de forma privada, con acceso restringido solamente a un número selecto de usuarios o de forma abierta en la web. Esta plataforma se caracteriza por ser gratuita, por ser muy versátil y por ofrecer una gran cantidad de plantillas y de métodos para mostrar nuestros datos. También cuenta con una gran cantidad de opciones para incorporar información, como pueden ser las Google Sheets, subir documentos de CSV y conectarnos a diversas plataformas y aplicaciones web. También ofrece una gran cantidad de alternativas de visualización, como pueden ser visualizaciones propias de Google, como los gráficos de líneas, las barras, las áreas, mapas de burbujas, mapas de área, otros tipos de mapas, heatmaps, entre otros, así como una gran cantidad de visualizaciones generadas por terceros, como podemos ver estos mapas de acá, este diagrama de círculo y de interacciones, entre muchas otras más. Entonces entremos a explorar nuestros datos para enseñarles cómo pueden utilizar Google Data Studio. Para esto hemos seleccionado una base de datos que hemos simulado, pero que guarda una estrecha relación con el PRAS. El PRAS es el Sistema de Información de Ecuador sobre la historia médica de las personas. Estos datos los hemos simulado para evidenciar cómo cada uno de ustedes puede generar un dashboard que sirva como diapositiva o que sirva como sala situacional en sus trabajos. Aquí podemos observar las variables que van desde la descripción de la provincia, el cantón, entre otras, pero hemos hecho algo muy importante y es anonimizarla. Anonimizar una base de datos es quitarle aquella información que permita identificar a una persona y o ponerla en riesgo. Para esto hemos eliminado el nombre completo del profesional que atiende al paciente, así como los datos del paciente. Pero cabe destacar que estos datos han sido simulados, por lo cual son ficticios y no corresponden a la realidad. Pero ustedes deberían realizar lo mismo cuando vayan a procesar información por fuera de sus oficinas con miras a mantener la confidencialidad y la protección de los datos del usuario. Hay otras metodologías más profundas para anonimizar la información, como podría ser no solamente quitar la información de las personas, sino también agregarla de modo que tengamos, por ejemplo, una cantidad de hombres con 72 años que fueron atendidos por alguna enfermedad. De este modo, al tener como subgrupos de población de acuerdo a sus características, es decir, podríamos tener 10 hombres de 72 años, 5 mujeres de 28, 20 mujeres de 20, 10 de 24 y así sucesivamente, generamos que podamos evitar que
los pacientes sean identificados. Aquí vemos otras variables como pueden ser algunos cálculos de exámenes para estas personas, el año y el lugar donde fueron atendidas y el tipo de atención que tuvieron. Entonces, estos datos los podríamos subir en formato CSV a Google Drive, pero hemos decidido subirlo en formato Excel para convertirlo en una hoja de cálculo del mismo Google Spreadsheet. Para eso vamos a ir hacia nuestra carpeta de Google Drive. Vemos que tenemos los datos aquí en datos simulados y con doble clic entraremos a la plataforma de Google Sheets. Aquí pudimos entrar a los datos y los podemos observar tal cual como los habíamos visto anteriormente y simplemente vamos a oprimir en archivos y guardar como una hoja de cálculo de Google. Ahí se nos creará otro documento como veremos aquí, datos simulados sin la extensión. Este tipo de hojas de Google tiene una limitación y es que acepta poco más de 1 millón de filas, por lo cual si vamos a utilizar datos masivos, una gran cantidad de estos, deberíamos evaluar la posibilidad de segmentarlo y o subirlo en formato CSV. Ya que tenemos esta hoja denominada datos simulados, vamos a ingresar a Google Data Studio. Aquí podemos crear una nueva fuente de datos o un informe. Vamos a iniciar con un informe. Este se llamará reporte de situación, pero primero debemos escoger cuál será nuestra fuente de datos. En este caso, hoja de datos, hoja de cálculo de Google. Y escogemos datos simulados y el de salud mental y lo añadimos a nuestra hoja. Y se nos genera una primera tabla con información de las primeras variables que encontró esta plataforma. Aquí es muy importante que nosotros podamos volver a editar nuestros datos que ya nos aparecen acá. Vemos que podemos obtener un listado de las variables y algunas que han cambiado su formato, ya sea a texto, fecha o formato numérico. Para editarlo podemos ir a recursos, gestionar la fuente de datos añadidas y aquí podremos agregar más fuentes de datos y o duplicar, editar o quitar la que ya tenemos. En este caso la vamos a editar. Aquí vemos que tenemos nuestras variables y tenemos por ejemplo el dato de la provincia donde fue atendida la persona. Aquí para la descripción de la provincia deberíamos establecer que este es un dato geográfico que corresponde a una subdivisión del país de primer nivel. Aquí también vamos a colocar la descripción de la provincia del paciente como una subdivisión del primer nivel. Haremos lo mismo para el cantón y de esta misma forma podremos modificar el tipo de dato o el tipo de variable que tenemos en toda nuestra base de datos. Ya que tenemos nuestros datos configurados y si lo hemos hecho bien para todos los demás, podríamos añadir campos o añadir algún parámetro y de esta forma generar nueva información. También podemos establecer cada cuánto queremos que nuestro dashboard se actualice o que llame a esta información. Si nosotros editáramos nuestra hoja de cálculo, en este caso, cada 15 minutos se actualizaría nuestro dashboard. Podríamos establecerlo cada hora, cada 4 horas o cada 12 horas. En este caso, como no lo vamos a actualizar, pondremos que cada 12 horas. Y terminamos nuestra configuración de los datos. Aquí sería importante agregarle algo de diseño. Para eso podemos establecer un texto que podría ser reporte situacional de
Carchi podemos establecerle algunos parámetros. Aquí vemos que podemos agregarle color, tamaño y otro tipo de formatos. En ocasiones los datos pueden fallar un poco. Podemos agregar líneas para segmentar algunos espacios. También añadir imágenes, como puede ser el logo de Google Colab, modificarlo y así sucesivamente agregar algunos aspectos visuales que mejoren nuestros tableros de control. Aquí podemos observar también las opciones. Podemos cambiar el nombre a situación Carchi, ver que podemos configurar las opciones para compartirlo. En este caso voy a gestionar quienes pueden editar, quienes pueden ver o también gestionar el acceso. En este caso voy a indicar quienes pueden ver este dashboard. Por ejemplo, en este caso voy a colocar que cualquier persona con el enlace pueda verlo. Podría inhabilitar la descarga, la impresión y la copia para los lectores, pero lo voy a dejar habilitado para que ustedes puedan descargar los datos. Puedo guardarlo y ya al compartirlo, cualquier persona podrá acceder con este enlace de acá. También en archivo podremos ver las versiones, configurar la publicación, crear una copia y descargarlo como podría ser en formato de PDF. De este modo ustedes pueden generar un tablero de control que al filtrarlo por mes genere el que sería su reporte mensual y compartirlo como PDF o simplemente compartir el enlace. En la edición ven las características generales de copiar, cortar, hacer, deshacer y duplicar. En vista, algo que es importante es que podamos ver la cuadrícula para generar que nuestros objetos estén alineados. Podemos actualizar los datos. Cuando hayamos hecho un cambio en nuestra hoja de cálculo, podremos insertar distintos tipos de gráficos, lo cual vamos a ver a continuación. También en la sección de página encontraremos que podemos agregar nuevas páginas para que podamos segmentar mejor nuestra visualización, organizar los elementos y como habíamos visto en recursos podemos administrar las fuentes de datos, gestionar combinaciones entre distintas tablas y aplicar filtros. Aquí en la sección de temas y diseños podremos seleccionar cómo queremos que se despliegue nuestro texto, el fondo de pantalla y demás, y los colores. Podemos establecer uno predeterminado o personalizar uno. Podríamos colocar, por ejemplo, este en formato negro o este en tonos azules. También en la sección de diseño podemos establecer cómo queremos que sea nuestra navegación y también el tamaño del lienzo. Si lo fuéramos a imprimir, podríamos establecer que fuera vertical, que fuese pantalla completa, esto por ejemplo para dispositivos móviles, y también podemos establecer su anchura y su alto, y algunas configuraciones adicionales. Ahora agreguemos algunos gráficos. Aquí podremos agregar inicialmente un gráfico circular para ver el número de atenciones de acuerdo con el diagnóstico de la persona. Aquí podríamos buscar los valores o volver a nuestro archivo de Excel y ver dónde encontramos el diagnóstico. También podríamos hacer datos, visualizaciones y gráficos por otro tipo de variable. En este caso podemos ver la CIE-10 y el tipo de diagnóstico. Como la CIE-10 tiene una mayor cantidad de opciones, vamos a preferir utilizar una que tenga mucho menos, como puede ser el tipo de diagnóstico. Vemos acá, tipo de diagnóstico, que esta será nuestra dimensión. Y aquí estamos utilizando el conteo
de individuos o el conteo de filas. Como aquí cada fila es un individuo, podemos dejarla de esta forma. También aquí tenemos una dimensión de periodo que podríamos variar para filtrarlo por fecha, pero en este caso no será necesario. Aquí entonces tenemos un primer elemento que consta de la cantidad de personas por tipo de diagnóstico. Pero he notado que la coloración no genera tanto contraste. Entonces voy a cambiar el estilo, no del gráfico, sino preferiblemente del diseño. Aquí de esta forma vemos cómo cambia, pero todavía el gráfico tiene un bajo contraste. En la sección de estilo puedo establecer valor de las dimensiones, orden de las dimensiones, ya sea en un solo color, y establecer otros colores. Por ejemplo, este azul claro lo cambiaré por un anaranjado. Y así vemos cómo cambió nuestro gráfico. Algo importante es poderle agregar títulos a ellos, pero debemos respetar esta sección de acá, ya que como vemos aquí hay 3 puntos que nos van a dar más opciones para nuestro gráfico. Vamos a añadir también un control que nos va a permitir filtrar los datos. Aquí como podemos ver ya tenemos un filtro y el campo de control podemos cambiarlo. En este caso sería la variable que genera las categorías. En este caso vamos a utilizar el sexo del paciente. Pero si queremos cambiarle el nombre de acá, podemos editarlo y colocar la etiqueta. También podemos agregarle una métrica, en este caso el conteo de reportes. Si queremos ver cómo va quedando nuestro dashboard, podemos clicar en ver y aquí veremos que podemos segmentar si queremos ver solamente mujeres u hombres. Y aquí también nos muestra la cantidad de elementos de cada uno. Entonces, si seleccionamos solamente las mujeres, podremos ver que el 55% de las atenciones estuvieron relacionadas con morbilidad. En el caso de los hombres, fue el 54%. Y así podemos continuar agregando otro tipo de gráficos. En este caso, voy a copiar estos dos para mostrarles que podemos cambiar el tipo de gráfico en esta sección de gráfico. Aquí podríamos colocar un gráfico de dona o uno de barras. Pero aquí podría cambiar el tipo de diagnóstico por otra variable como podría ser la CIE-10 con la descripción de la CIE-10. Aquí veremos una gran cantidad de columnas y vemos que no se generan nuevas columnas al ampliar el gráfico. Esto sucede porque aquí en estilo he colocado un máximo de 10 columnas. Podría colocar un máximo de 20 y vería los 20 mayores diagnósticos, como pueden ser otros exámenes generales, trastornos mentales del comportamiento y así sucesivamente. Puedo modificar el eje para que se vea mejor, pero en este caso, como son títulos tan grandes, lo mejor sería abreviarlos y tener un texto o una nota que diera más información sobre eso. Por eso voy a cambiar el dato, el gráfico, con esta otra variable. Aquí vemos la categoría de la CIE-10 y podríamos colocar en esta sección un texto o un párrafo que explique a qué refiere cada una. Aquí ya tenemos dos gráficos para ir observando cómo está el tipo de atención. Podemos añadir más información como podría ser la proporción de algún indicador. En este caso tenemos el record count, pero podríamos agregar
otro tipo de gráficos. Vamos a seleccionar un mapa con nuestro modo de selección. Estoy copiando y pegando este elemento ya que ya tiene el título y vemos que acá me falta espacio. Entonces podría devolverme a tema y diseño y en diseño ampliar la altura de 900 también a 1200. Vemos que entonces tengo mayor espacio de trabajo. En este caso voy a cambiar este tipo de gráfico por un mapa y aquí debo agregar algún indicador geográfico y como recordarán habíamos hecho eso con la provincia. En este caso colocamos la provincia del paciente y dado que hay muchas provincias con nombres similares vamos a seleccionar en qué región nos encontramos. En este caso sería Ecuador. Y podemos ver las provincias desde donde provienen las personas que han sido atendidas y su record count. Y vemos que hay personas desde otras zonas. Podríamos cambiar el nombre de record count por número de pacientes. Podríamos cambiar este tipo de gráfico por un gráfico coroplético también para verlo con otras opciones. Como podemos ver acá, se podría acercar y alejar. Podríamos utilizar por otra parte un mapa de burbujas, un mapa de calor, entre muchos otros. Pero escogeremos de nuevo el mapa geográfico. Aquí en estilo podríamos agregar algunas opciones de visualización, como podría ser qué color tiene el valor máximo y qué color tienen los valores mínimos. Si queremos que se muestre la leyenda, en este caso nuestro valor mínimo, solamente para que se observe pondremos un rojo, pero podríamos colocar alguno que vaya en degradé. En este caso colocaremos un verde claro. En el punto intermedio colocaremos un verde más oscuro y en el valor más alto un azul. Podemos agregar opciones de bordes y de fondo. En el fondo podremos colocar un aqua marina, otro que nos dé una mejor referencia del espacio y podríamos experimentar con estas opciones. Lo dejaremos mejor transparente. Podríamos querer añadir otro tipo de gráfico, como podría ser un gráfico de rectángulos. Este nos facilita ver distintas categorías y su participación porcentual, por ejemplo. Aquí podemos ver el diagnóstico por la CIE-10, pero podríamos colocar la descripción de ese diagnóstico. Y aquí observamos entonces su etiqueta en formato de texto. Podríamos también preferir colocar la nacionalidad de las personas, por ejemplo, la nacionalidad del paciente. Y aquí veríamos cómo se distribuye la población atendida entre colombiana, ecuatoriana, venezolana y sin datos. Esto para los datos simulados en Carchi. Podríamos agregar otra página y copiar, por ejemplo, nuestro encabezado para añadir otro tipo de gráficos, como podría ser una tabla dinámica, algún indicador, mapa o gráfico de tendencia. Aquí vamos a colocar solamente un gráfico de rectángulos con todos los diagnósticos según la CIE-10. Generaremos uno bastante amplio para poder ver la información. Lo agregaremos según la descripción y sin observar la diferenciación por sexo. Entonces aquí podemos ver cómo se distribuyen los diagnósticos en esta población. Ya teniendo nuestro dashboard finalizado, podríamos filtrarlo. Como vemos acá, escogeremos las dos poblaciones, hombres y mujeres, y exportarlo, por ejemplo, en PDF. Podemos seleccionar todas las páginas, lo descargaremos y veremos cómo es el resultado final.
Ustedes de esta forma pueden generar sus propios tableros de control, lo cual les facilitará bastante el trabajo y también filtrarlo y compartirlo después de este modo, lo cual les ahorra bastante tiempo de procesamiento, ya que solamente tendrían que hacer la plantilla inicial, filtrarla por mes y exportarla. Espero que de esta forma queden motivados y motivadas a continuar con los siguientes módulos de este curso y hacer sus propios tableros de control. Muchas gracias y nos vemos.